porque hay gente que piensa que es posible vivir libre en un mundo donde hay esclavos. Una distorsión cognitiva que nos quieren hacer creer, pero que es falsa. Por eso intentan meter en tu cabeza la idea de que si consigues acumular mucho dinero, si consigues acumular muchos bienes materiales, serás libre y podrás hacer con tu vida lo que quieras. Pero eso es falso. Eso es falso porque mientras tu mente esté poseída por sus creencias, ellos te dominan. Por eso me he decidido seriamente a divulgar la medicina germánica, porque con las creencias que nos imponen en nuestra mente acerca de cómo dicen que funciona el cuerpo, con eso nos roban nuestra salud, te está robando tu vida. Buenas noches, entramos en directo un miércoles más a las 8 en la Casi Solución. Casi Solución porque faltas tú empleando aquellas acciones que permitirán que salgamos de la esclavitud todos juntos. Porque hay gente que piensa que es posible vivir libre en un mundo donde hay esclavos. Y eso es una contradicción, una falacia, una distorsión cognitiva que nos quieren hacer creer, pero que es falsa. Por eso intentan meter en tu cabeza la idea de que si consigues acumular mucho dinero, si consigues acumular muchos bienes materiales, serás libre y podrás hacer con tu vida lo que quieras. Pero eso es falso. Eso es falso porque mientras tu mente esté poseída por sus creencias, ellos te dominan. Por eso me he decidido seriamente a divulgar sobre ley natural, que es básicamente el conocimiento de nuestros derechos y de nuestra esencia natural y de lo que somos y de lo que no somos y de lo que bajo mi punto de vista no debemos permitir que suceda si nos queremos un mínimo. Eso por un lado. Y por otro lado, la medicina germánica, porque con las creencias que nos imponen en nuestra mente acerca de cómo dicen que funciona el cuerpo, con eso nos roban nuestra salud. ¿Y qué dice siempre nuestras abuelas? Hija mía, si tú pides salud, que si tienes salud lo tienes todo. Claro, porque la salud es lo que te permite decidir coherentemente las mejores acciones para ti, para tus seres queridos, para tu beneficio, ¿no? Y tu disfrute de esta realidad. Por lo tanto, pensar que el cuerpo funciona de una manera que realmente no funciona te está perjudicando y te está robando tu vida. En el mejor de los casos y en el peor te mata. Y en muchos casos mata. En decenas y decenas y decenas de casos. Voy a comprobar que se escucha el audio. Perfecto. Se escucha el audio, señores. Algún día podríamos hacer un directo de todos los casos en la historia en los que la medicina de ese momento ha matado a gente. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando decían que los cigarrillos eran buenos, que relajaban, que no sé cuántos, bueno, sí, no quiero decir yo que los cigarrillos te maten, pero no quiero decir yo que los cigarrillos te maten, pero los cigarrillos intoxican, obviamente. Por lo tanto, ya te estaban engañando y la gente ahí, venga que te fuma. ¿Qué pasa? Que con la medicina germánica sabemos que los cigarrillos no matan, pero dificultan al cuerpo en su tarea de recuperación. Por lo tanto, se puede complicar más de lo debido un evento, ¿vale? Un evento biológico. Más casos, bueno, los primeros medicamentos que recetaban contra el SIDA, ¿sí? El Z, ¿cómo se llamaba esto? El ZT, el AZT, eso literalmente, no sé si lo podemos buscar en Google, pero si tú buscas aquí AZT mata ratas.
No sé si, bueno, porque ya sabemos que Google... vale, ¿sí? A ver... Cidobudina, ¿vale? Era lo que se daba. Ficha técnica del AZT este. A ver... Bueno, ya haremos un tutorial sobre esto, porque, bueno, un tutorial, ya haremos un vídeo, ¿vale? Sobre esto, porque, en fin, bueno, mira, aquí te... Frecuencia rara, muy rara, frecuencia no conocida. Bueno, ya lo buscaré, pero esto, el AZT era un conocido matarratas, ¿vale? Es decir, mata lo que tiene vida. Por lo tanto, no sé si era esto, por ejemplo, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo era. Y aquí te pone una insignia de cadáver. Entonces, muchas de las muertes que se asociaron al supuesto SIDA, en realidad eran muertes por intoxicación de AZT. De AZT. Sin embargo, eso causó un pánico generalizado en la gente que se ha instalado profundamente en sus mentes y que ahora hace que impida la búsqueda de la verdad, que no es fácil, pero es necesaria. Y miles de casos más, ¿sí? Ya lo dijimos en el vídeo pasado, el tema del aceite de colza, ¿vale? También es algo muy interesante y que un doctor de España hizo unos estudios muy interesantes acerca de cómo realmente aquello no fue una intoxicación fruto del aceite en sí, sino porque se había contaminado con un fármaco experimental que estaban probando. Porque sí, hijos, somos sus conejillos de indias, somos sus putas granjas, ¿vale? Y con nosotros experimentan. Estamos viviendo una replicación del Imperio Romano, una replicación del fascismo nazi encubierta, pero que deja estragos y que cada vez se va a hacer más fuerte, porque los ciclos de la vida o de la ley natural son así. Si tú no te respetas, te destruyes. El otro día estábamos trabajando, seguíamos con la lectura del Testamento de Hammer y introdujimos, sí, la segunda ley de la biología que Hammer describió. En la segunda ley ya dijimos que había una primera fase y una segunda fase. Entonces, a modo de resumen, en el libro se expone unas ideas de lo que sucede durante la fase activa del conflicto, ¿sí? Es decir, se ha dado ese evento traumático vivido en soledad que altera o desbalancea el sistema nervioso, activando el sistema simpático con el propósito de que te defiendas, luches o huyas y por lo tanto solventes el problema, o con el propósito, y desactiva el sistema vagotónico para que no descanses, porque el descanso puede suponer tu muerte. Imagínate que tú estás en medio de la sabana y hay un león por ahí y tú eres una gacela y te quiere comer. Si tú descansas, eres tonto, te va a comer. Entonces nosotros tenemos que pensar las leyes biológicas como programas arcaicos, como programas automáticos, como programas de nuestro animal, no de nuestra conciencia más evolucionada. Que eso no es del todo así, pero es la manera que nos va a permitir entender que el problema no es lo que tú piensas que es el problema, sino lo que tu psique biológica programada por Dios cree, identifica como problema. Entonces, ¿qué sucede a nivel psíquico, es decir, a nivel de la mente, cuando estamos en la fase de conflicto? Piensas compulsivamente y obsesivamente en ese conflicto, ¿sí? Inervación de estrés para superar el conflicto, es decir, estás en una situación de estrés
porque el sistema simpático tónico está activado. Esa es la manera que tiene el cuerpo de mantenerte activo y alerta para poder solucionarlo. Y en conclusión, en la situación en la que te encuentras es en una situación de ritmo de día permanente. A nivel del sistema nervioso, que por eso pone nivel vegetativo, lo que pasa es una simpaticotonía. Tenemos inapetencia, solemos no tener hambre. Todo esto dependiendo del grado en el que se haya generado ese conflicto. Un proceso biológico de un pequeño resfriado, de un pequeño dolor, ¿sí? De un pequeño eczema, es un conflicto percibido por la psique como leve. Grandes patologías son conflictos percibidos por la psique como grandes conflictos que ponen en serio riesgo la supervivencia de la persona o de alguien del núcleo, del clan. Entonces, la inapetencia, que sería el no tener hambre, el grado de no tener hambre va a depender del grado en el que se dé el conflicto. Entonces, a veces va a costar identificar en qué situación te encuentras por ese grado de no tener hambre. Porque si eres una persona que, por ejemplo, no come en exceso, tener un día unos días menos hambre quizá no te dé la sensación, no lo notes. Cosas que también suceden, el adelgazamiento, porque no comes. ¿Cuál es el motivo biológico de no comer? Cuando nosotros comemos, el cuerpo se paraliza porque destina toda la energía a la digestión. Entonces, si nosotros comemos, todo ese sistema simpático tónico que la naturaleza nos ha activado para poder defendernos se ve contrarrestado. Por lo tanto, la propia naturaleza, que es sabia, te quita el hambre para que tú mismo no te inactives ese beneficio que te ha dado, que es la simpaticotonía. Como hay inapetencia y hay acción, gran acción, se produce un adelgazamiento. Tenemos vasoconstricción, ¿sí? Las venas están contraídas. ¿Por qué? Porque hay mucho bombeo, hay mucha presión. Por lo tanto, no llega bien la sangre a manos y a pies. ¿Por qué? Porque la sangre es el órgano que lleva el oxígeno y los nutrientes a los órganos principales, como son cerebro, corazón, pulmones, hígado. Entonces, cuando tú estás en una situación de peligro inminente de muerte y necesitas activarte mucho para solucionarlo, el cuerpo optimiza en recursos y en vez de ir a hidratar o a oxigenar extremos como los pies o las manos, da menos a esas partes y le da más al corazón y al cerebro. Se genera insomnio, ¿sí? Revelamientos frecuentes tras quedarse dormido, eso no sé muy bien a qué se refiere, pero sí que padecemos el insomnio de no poder dormir. ¿Por qué? Porque hay que estar alerta, ¿vale? Porque hay un problema y hay que solucionarlo. Y consecuentemente tenemos una presión alta también. ¿Qué sucede a nivel cerebral que no es psíquico? Una cosa es la mente, ¿sí? Que tenemos que ver la mente como el código, como la información que codifica, que da las instrucciones de cómo será la manifestación física. A nivel cerebral, lo que se refiere es cómo va a comportarse el órgano del cerebro, es decir, las neuronas y los circuitos neuronales, con sus respectivos neurotransmisores y hormonas. Lo que va a suceder a nivel cerebral, según Hammer, es el inicio de la formación de los focos de Hammer. En este momento
percibidos como círculos concéntricos, ¿sí? En el punto relativo al conflicto y al órgano. Esto ya lo trabajamos, ¿sí? Repito, volver a la primera sesión que tuvimos de medicina germánica y allí se explica con detalle los focos de Hammer. Pero básicamente, cada parte del cerebro, digamos que es la encargada de gobernar el código, lo que sucede, con lo que manifiesta un órgano, y así se genera un orden. Entonces, la parte del cerebro, lóbulo frontal, lóbulo parietal, la ínsula, el cerebelo, el mesencéfalo, las diferentes partes. Entonces, el órgano que por codificación de la naturaleza, que por eso lo llamamos programas biológicos, porque están codificados. Dios, la naturaleza, el Espíritu Santo, como tú lo quieras llamar, lo que hace que el agua se evapore, se convierta en nubes, caiga, vaya al río, te hidrate y vuelva el ciclo infinito y las especies siempre vivan, ese ciclo perfecto está en todas partes. Por lo tanto, el programa es perfecto, tiene un sentido biológico y está programado más allá de lo que era, si lo queremos o no, o si, es decir, no lo pensamos nosotros, está pensado. Entonces, para cada tipo de situación conflictiva, la naturaleza ha encargado a cada uno de los órganos que se encargue de dicha situación conflictiva, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conflicto de que siento que alguien del núcleo está desnutrido, yo como mujer, el órgano que mejor me va a servir para nutrir es la glándula mamaria. ¿Por qué? Porque genera leche y no hay nada más nutritivo que esa leche. Claro, le puedo dar mi carne, pero me voy a morir, entonces pierde el sentido biológico perfecto. Entonces, ¿qué hace la mama de la mujer? Prolifera para dar más leche. Cuando se solventa el conflicto, se descompone gracias a las bacterias tuberculosas. Entonces, aquí veríamos un ejemplo del órgano encargado de arreglar un tipo de conflicto. En este caso, con desnutrición o peligro de muerte por desnutrición de alguien del núcleo. A la vez que hay un órgano que se encarga de solventar ese conflicto, consecuentemente hay una parte del cerebro que gobierna ese órgano. Por lo tanto, en esa parte del cerebro es donde se dará el foco de Hammer o el círculo concéntrico, que sería, digamos, como sería como picar el botón de on. ¿Qué sucedería a nivel orgánico? Es decir, en el órgano encargado de solventar el conflicto. Pues esto ya lo explicamos, esto depende de la formación histiológica del órgano. ¿Qué era la formación histiológica? Si queréis repasar esta teoría, lo que tenéis que hacer es ir al vídeo donde explicamos en detalle cuál era la formación histiológica, que si no me equivoco tiene que ser entre el 12º y el 13º vídeo, a ver, o incluso antes. Bueno, yo siempre os digo lo mismo, lo mejor es que vayáis al primer vídeo y os los veáis de en uno, porque saltaros información hace que después os perdáis, no podáis seguir bien y por lo tanto este propio vídeo ya lo tengáis que volver a ver y al final es una pérdida de tiempo y nosotros no queremos perder el tiempo porque no tenemos tiempo, ¿sí? Porque estamos en guerra, gente. Parece que no, pero estamos en guerra. Hay unos seres en el mundo que creen
que son nuestros amos y que quieren poseer tu vida para su beneficio, aunque a ti te cause la muerte. Te cogen, te estrujan y luego te tiran. Entonces, no hay tiempo, porque esa desigualdad deteriora el sistema, porque la naturaleza no permite esa desigualdad, porque nos ha hecho libres. Entonces, si tú voluntariamente no decides acabar con esa desigualdad, la naturaleza te autodestruye finalmente y te dice reset, no has sido capaz, siguiente. Y ahora mismo estamos llegando a un momento de crisis profunda en la configuración del sistema en el que vivimos. Por lo tanto, cuanto más óptimos seamos en nuestro tiempo y gastando nuestra energía, mejores resultados obtendremos. ¿Qué pasa a nivel orgánico? Lo que hemos dicho, dependiendo de la parte del cerebro que esté encargada de ese órgano. Tenemos, para resumir, los órganos más antiguos, ¿sí? Los que por orden evolutivo aparecieron primero, y se los engloba en el grupo de paleoencéfalos, ¿sí? Como del Paleolítico. Luego tenemos los siguientes órganos que aparecieron por orden de evolución, que son los del neoencéfalo. Neo significa nuevo. Vale, en este cuadro solo identifica dos. Bueno, vale. Divide entre los viejos y entre los nuevos. Por concretar, ¿vale? Para que no nos liemos con lo que se explicó acerca de las de los tres orígenes que puede tener la histiología, que es el tipo de célula, el tipo de comportamiento. Hay como tres grupos de comportamiento de células, ¿no? Entonces teníamos las del endoencéfalo, mesencéfalo y endodermo, mesodermo y ectodermo. Esas eran las tres capas embriológicas. Entonces, endodermo es los órganos del paleoencéfalo. Dentro del mesodermo está el viejo y el nuevo. El viejo va dentro del grupo de paleoencéfalo y el mesodermo nuevo, que es la capa histiológica, va dentro del grupo de órganos del neoencéfalo. Y luego el ectodermo, que serían las células más evolucionadas, más complejas, digamos, estarían obviamente dentro de ese grupo de órganos nuevo, neoencéfalo. ¿Qué pasa con los órganos que tienen la histiología del endodermo y del mesodermo viejo? Es decir, los órganos directos del paleoencéfalo. Pues que cuando estamos en la fase de conflicto, lo que experimentan es una proliferación celular como suceso para la solución del conflicto. Es decir, te da más órgano para que puedas aumentar más esa función que necesitas, como el ejemplo de la mama que hemos puesto antes. Al mismo tiempo que se da esa proliferación, ya se empiezan a generar las micobacterias, por ejemplo, las bacterias tuberculosas, que luego en la fase simpático-tónica, en la de solución, o más bien en la de reparación, destruirán ese exceso que proliferó. ¿Vale? Crecen en sincronía con la tasa de velocidad motótica en el órgano, aunque solo pueden comenzar su trabajo de descomposición tras la conflictiólisis, tras resolver el conflicto. Teóricamente, el programa es tan perfecto que la cantidad de tumor, es decir, de proliferación celular que se genere, las bacterias que se generen serán equivalentes.
Tienes poco tumor, pocas bacterias tuberculosas. Tienes mucho tumor, muchas bacterias tuberculosas, porque va a haber mucho que comer. ¿Qué sucede con los órganos del neoencéfalo? Con los nuevos, perdona. Sucede lo contrario. En la fase simpaticotónica, en la de activación del conflicto, se genera la necrosis o la úlcera, es decir, reducción celular, destrucción del tejido. Y eso sucede para la solución del conflicto, ¿sí? Que es básicamente una solución de autoeliminación, ¿sí? Para la conservación de la especie. Esto ya lo trataremos mejor, pero, por ejemplo, úlceras o necrosis se dan, por ejemplo, en los huesos. Cuando nosotros tenemos un conflicto de desvalorización profundo, por ejemplo, relacionada con el movimiento, un ejemplo muy concreto que explica mucho Hammer es el cáncer del sarcoma de Ewing, ¿no? Que suele dar en las rodillas o en las articulaciones. Él dice que eso se da en la mayoría de casos por conflictos de desvalorización relacionados con el deporte. Es decir, con no poder sentirse que no se es apto para una actividad física en concreto. Entonces, como tú no te sientes apto, ¿qué hace el cuerpo para solucionarlo? Siempre y cuando tú no lo hayas solucionado o no lo estés solucionando, ¿no? Recordemos que estos programas biológicos solo se activan cuando tú caes en inhibición, es decir, cuando tú te quedas paralizado y no solventas o no estás en el proceso de solventar el problema. Si tú estás en el proceso de solventar el problema, entonces no hay proceso biológico sensato. No hace falta, porque ya se está dando la primera opción de solución, que es tú conscientemente intentar solucionarlo. Y otra cosa más, otro requisito más, ¿vale? No es tan fácil ponerse enfermo. Otro requisito más es que tu psique perciba eso como un conflicto. ¿Eso qué sucede? La tuya puede percibirlo así y la mía no. Entonces, volviendo a los órganos que padecen necrosis o úlceras. Volviendo al sarcoma de Ewing. Si tú has sentido una desvalorización por un ejercicio físico donde no te has sentido apto y eso lo has vivido como un profundo fracaso y que pone en riesgo pues, tus expectativas de vida, etc., digamos que hay una necrosis. Lo que pasa es que esa necrosis no se suele percibir porque no suele generar daño. Cuando se soluciona el conflicto, se rellena esa necrosis y ahí empieza el sarcoma en sí. Si nosotros dejáramos el tiempo suficiente, aguantáramos el dolor y no recayéramos en el conflicto o generásemos otros conflictos a raíz de eso, porque el dolor puede generar conflictos, porque es un problema el dolor al final. Eso se acabaría haciendo callo, pararía y bueno, pues ahora tendríamos un hueso más gordo, punto. ¿Por qué se hace necrosis? Porque la naturaleza lo que entiende es, ¿tus piernas no han sido suficientes para correr no sé qué carrera? No pasa nada. Las destruimos y las volvemos a construir. Y ahora las tienen más fuertes. Venga, tira para allá. Ese sería, digamos, la lógica biológica. Biológica. Es que la biología tiene una lógica. Y si no tiene lógica, no es biología, es especulación. La piel, por ejemplo, que también es un órgano del ectodermo, le pasa lo mismo, ¿sí? Genera úlceras
cuando estamos en fase activa de conflicto, la piel más superficial, ¿sí? Hay una parte de la piel que es de origen endodérmico, ¿vale? Y va como los órganos de antes, que hemos explicado antes. Por eso es tan importante siempre saber de qué tejido, no solo qué órgano, qué tejido del órgano está implicado en el proceso. Si estamos hablando de la parte ectodérmica de la piel, por ejemplo, la piel, ¿para qué sirve? La piel nos protege, ¿no? Bueno, eso es más bien la parte endodérmica. La parte superficial lo que hace es el contacto, ¿sí? Y es esa necesidad o cumple esa función biológica del afecto, de las caricias, del cariño. De alguna manera, sí, de la protección afectiva. Entonces, si nosotros hemos sufrido un conflicto de separación del contacto o un conflicto de tener un contacto que no queremos tener, se produce una úlcera y cuando se soluciona, porque claro, si se ulcera, se destruye esa piel que no puede tener el contacto o que no quiere tener el contacto y se generará una nueva para solucionar el problema. Entonces, cuando se soluciona el conflicto, aparece la proliferación celular y lo que llaman cáncer de piel, pero que en teoría es una fase de solución que no tiene más, o sea, que te esperarías y pasaría. ¿Y qué pasa en la segunda fase? Que ya mucha parte de eso ya lo hemos estado hablando. Lo que pasa a nivel psíquico una vez se ha solucionado el conflicto. En el caso de la mama, esa persona ya no está en peligro, ¿no? Esa persona del clan. En caso de los huesos, como el caso de un niño que explica aquí, ha dejado el básquet o el balonmano, no me acuerdo qué era, se metió a natación y era un máquina en natación y le volvió la autoestima, en plan, soy un máquina en natación, no hay problema, estoy todo fuerte, voy a tope, y le empezó entonces el sarcoma. En caso del contacto, pues cuando recuperas ese contacto, o porque bien vuelve la persona, o porque encuentras a otra persona, o bien te deshaces de ese contacto que realmente no querías y se soluciona el conflicto, ¿no? Vale. ¿Qué pasa a nivel psíquico? Cuando ya estamos en fase de solución, hay una gran tranquilidad, ¿sí? La mente ya descansa. Ya no estamos obsesivamente pensando en ese problema. Y la mente está en ritmo nocturno permanente, es decir, estamos cansados, estamos parados, nos cuesta concentrarnos porque la mente está inactiva, relajada. A nivel vegetativo, es decir, a nivel del sistema nervioso, lo que hay es un fuerte cansancio. El sistema simpático tónico está en mínimos, el sistema de la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, ¿vale? Todos esos neurotransmisores de activación están parados y ahora lo que se activa es el GABA, son los otros, me puedo equivocar aquí diciendo serotonina, la melatonina, todos esos que activan la relajación. Y el sistema vagotónico coge el control del cuerpo, ¿vale? Y de la mente, del sistema nervioso. Entonces tenemos mucho cansancio. Hay mucho apetito, vuelve el hambre, ¿sí? Porque hay que recuperar las fuerzas y el peso perdido. Hay una sensación de bienestar. Muchas veces, sobre todo si estamos en el caso de los órganos, sobre todo no, según Hammer, solo cuando el órgano afectado es del paleoencéfalo, aparece fiebre en la fase vagotónica.
porque la fiebre, digamos, que lo que genera es el ecosistema necesario para que esas bacterias tuberculosas que están descomponiendo los tumores puedan vivir, porque necesitan una temperatura X. Pone dificultad para dormirse hasta las 3 de la mañana, al alba, al inicio biológico del día. Para los animales presas, menos posibilidades de ser sorprendidos en el sueño por los depredadores gracias a la luz del día. Bueno, el tema del insomnio también es un tema importante. Ahora que lo estoy viendo, en teoría, en la fase de simpaticotónica, el insomnio viene después, es decir, te vas a dormir, pero te despiertas muy pronto, porque el cuerpo lo que hace es el descanso mínimo, ¿sí? Descansa lo mínimo y despiértate, que tienes que seguir solucionando tu problema. En cambio, en el vegetativo es al revés. Estás muy débil ahora mismo, estás muy cansado, muy dolorido, no te duermas hasta que no empiece el día, ¿sí? Y entonces puedas ver bien con claridad lo que está pasando, ¿sí? Bueno, aquí pone menos posibilidades de ser sorprendidos en el sueño por los depredadores, gracias a la luz del día. En cuanto a los vasos periféricos, ¿sí?, sanguíneos, están dilatados y ya la sangre llega bien a todas las manos, pies, etc. La piel está caliente, la presión sanguínea baja. ¿Por qué? Porque ya no hace falta bombear tanta sangre al corazón o al cerebro. ¿Qué sucede a nivel cerebral? Como hemos dicho antes, a nivel cerebral estamos hablando de los focos de Hammer. Si en la fase simpaticotónica lo que encontramos son los círculos concéntricos difíciles de ver, ya estuvimos hablando en la sesión pasada, toda la discrepancia que había acerca de si existían o no estos anillos concéntricos en el cerebro, que serían la fase inicial del foco de Hammer. Bueno, independientemente de si sí o si no, en la fase de solución, que ya dijimos que constaba de dos subfases, la posconflictiólisis A y la posconflictiólisis B, en la primera parte lo que pasa en esa zona donde están los anillos es que se edematiza, es decir, se llena de líquido. ¿Para qué? Para ese líquido lo que lleva es nutrientes, minerales, ¿sí?, que están azúcar, que están disueltos en el agua, porque así son más biodisponibles para las bacterias, se concentran ahí porque ahí va a haber células y bacterias trabajando por volver eso a la situación anterior, a su estado natural. Entonces digamos que se llena de líquido porque hay que alimentar a los trabajadores. Dice, a menudo, dice, los focos de Hammer se dematizan en la fase PCL. A menudo desaparece del todo en el edema intrafocal y perifocal, es decir, los anillos concéntricos ya nunca más se ven porque están rodeados de ese líquido. Dice, a partir de la fase de reparación, o sea, desde el inicio de la PCL, el foco de Hammer se colorea gracias al líquido de contraste y entonces se interpreta erróneamente como tumor cerebral. Prosigue. La coloración con el líquido de contraste es posible gracias a un metabolismo notablemente acelerado en el ámbito del foco de Hammer y a la acumulación de tejido conectivo cerebral glial con el fin de reparar la zona alterada. Importante. Normalmente, cuando hacemos un TAC y ponemos un contraste, ese contraste, ¿sí?, sobre todo si del TAC que se suele utilizar ya lo diré, os puedo mentir, ¿cómo se llama eso?
Se me ha olvidado. Es un material, vamos a buscarlo. Contraste TAC cerebral. Lo que sí sé es que el PET, que es también una de las técnicas que se utiliza para... No sé si es el radioactivo o se pone otro. Es que tenía un nombre, se me ha olvidado cómo era. Contraste líquido. Sulfato de bario. El sulfato de bario es el material de contraste más común que se toma por la boca o por vía oral. De yodo, vale. Claro, es que depende de la técnica que usemos y del contraste que se utilice, ¿sí? Pero por lo que pone aquí, de que el contraste suele ir más al sitio donde hay más metabolismo, es decir, donde se está consumiendo más energía, eso sí que sé que pasa con la técnica del PET, ¿sí? Que es una técnica muy utilizada para ver qué grado de agresividad, según ellos, tiene un cáncer, que básicamente es cogen una glucosa radioactiva, te la ponen en el cuerpo y como las células, si están en proliferación, gran proliferación, consumen mucha glucosa, esa glucosa radioactiva va a ir ahí. Y si se consume mucho, te dirán, crece mucho. Y si se consume poco, te dirá, pues mira, está medio parado o está tal. Entonces, el contraste que está descrito aquí sería un contraste que actuaría así, ¿sí? Iría a la zona de más actividad por parte de células, que son las glías o bacterias. Por eso se ve en el foco de Hammer más contraste. Y aparte se ve más masa de verdad de órgano, porque la hay, porque hay glía, ¿sí? Es decir, todas esas células que no son neuronas, pero que forman parte del cerebro, porque están también restaurando. Por lo tanto, Hammer achaca a esos fenómenos como no comprendidos y por lo tanto un error, o sea, en lo que se basa el error de diagnóstico, para luego decirte que ahí hay un tumor, ¿vale? Cuando realmente lo que hay es una acumulación de glía y de líquido para un fin. Dice, como consecuencia, el foco de Hammer se vuelve más duro, rígido y menos elástico. Si seguidamente se produce un nuevo proceso igual en el mismo relé, Hammer llama relé a la parte del cerebro que gobierna cada uno de los órganos. Entonces él dice, el relé del hígado, el relé de la glándula mamaria, el relé de esta parte del ovario, el relé de tal. Si vuelve a haber un conflicto, es decir, un proceso biológico, en ese mismo relé, se puede llegar a una laceración, quistes del tejido glial. Es decir, si en esa parte del cerebro no para de haber foco de Hammer, solución de foco de Hammer, foco de Hammer, solución de foco de Hammer, al final lo que está pasando es que se rompen neuronas, se recomponen, se rompen la unión entre neuronas, se recomponen, se rompen, se recomponen. Al final lo que puede suceder es que la cicatrización sea un quiste y eso ya no funcione como funcionaba antes. Dice, al final de la fase PCL, es decir, tras la denominada fase diurética, frecuente en micción, el edema desaparece de nuevo espontáneamente, como signo del foco de Hammer curado. Es decir, todo ese líquido que se ha acumulado ahí en esa parte del cerebro, para solucionarlo, una vez ya está reparada esa zona, hay que expulsarlo. Entonces, el cuerpo lo que hace es absorberlo, ¿sí? Entra por la aracnoides,
que es una meninge, ¿sí? Meninges del cerebro. Y así estudiamos un poco de anatomía. A ver, madre mía, pues no he visto veces estas fotos, señor. Aquí se ven bien. A ver si podemos... bueno, habrá que aceptar. ¿Veis esto? Vale. Perdonar. Sí, esta masa de aquí, la marrón, es la nuez gris que todos nos imaginamos cuando pensamos en el cerebro. Entonces, esta primera línea, las meninges son unas pieles finas que protegen al cerebro, ¿vale? Cuando tienes meningitis es porque estos pellejos están inflamados, por lo tanto tienen bacterias por ahí dentro y se dilatan y demás. Entonces, esta es la primera meninge, hay 3, y esta se llama la pía, ¿vale? La pía madre. Luego está esta, ¿sí? Que tiene estos boños que se llama aracnoides. Por estos boños se absorbe el foco de Hammer, es decir, el líquido del edema, y viene aquí. ¿Qué pone aquí? Venas. Entonces, por estos boños que tiene el aracnoides, se absorbería el edema, iría a las venas, y las venas, ¿dónde van? Por las venas circula el agua. Irían al riñón, se generaría la orina y se expulsaría ese exceso de edema. Por lo tanto, Hammer habla de que uno de los síntomas que se dan en la fase de solución es la micción frecuente, es decir, mear frecuentemente. ¿Por qué? Porque se está drenando el edema. ¿Y qué pasa finalmente a nivel orgánico? Pues lo que ya hemos dicho antes, dependiendo de si son órganos antiguos del paleoencéfalo o son órganos nuevos, es decir, del neoencéfalo. Si son órganos del paleoencéfalo, como en la fase primera había proliferación celular, ahora lo que hay es, a través de bacterias tuberculosas o bacterias como la cándida y demás, se comen el tejido que hubo en exceso, ¿sí? Entonces pone reducción de las células que han proliferado en exceso. Dice solo de las células tumorales, no del órgano en sí. Todo esto durante la fase de posconflictiólisis por obra de hongos o micobacterias, hasta volver a la situación original. Dice, si faltan las bacterias a causa de un malentendido sentido de higiene de nuestra civilización, el tumor permanece, no puede desaparecer. Pero desde el momento de la conflictiólisis, es decir, desde que se soluciona el problema, ya no tiene más actividad, ya no crece más, ya no hay más mitosis. Y lo que sucede es que no hay descomposición biológica. Y lo que pasa es que se encapsula. Es decir, el exceso de célula queda ahí, pero encapsulado. ¿Sí? En caso de que tuviéramos órganos del neoencéfalo, es decir, los órganos más evolucionados, al principio tuvimos necrosis o ulceración. Entonces, después de solucionar el conflicto, hay una reconstrucción de las células que faltaban a caso de aquella reducción. Es decir, se rellena la necrosis y las úlceras, con la ayuda de bacterias, en el caso de órganos directos de la médula cerebral, o de los virus, órganos directos de la corteza cerebral. ¿Sí? Habría un relleno gracias a los virus. Dice, el ignorar la manifestación regular de este sistema
en el sentido médico-clínico, siempre nos ha impedido encuadrar correctamente la medicina o poder ver las enfermedades del modo correcto. Sin el conocimiento de estos sucesos biológicos regulares, no podíamos ni reconocer el cáncer en su contexto, que siempre hemos considerado incurable, dedicándonos, por lo tanto, a combatir los síntomas de la enfermedad cancerosa a nivel orgánico. Entre paréntesis, lo que, como veremos seguidamente, ha sido el más grande de todos los errores a nivel biológico. Ni hemos tenido la posibilidad de entender de ninguna manera las denominadas enfermedades infecciosas, porque no las considerábamos fases de reparación, sino fases patológicas agresivas en las que los microbios nos querían destruir. Las cosas son muy diferentes. Los pacientes que morían lo hacían por coma cerebral o en la crisis epileptoide, independientemente de la presencia de microbios. Con eso no se niega que la fase de reparación conlleve peligros, como por ejemplo en el caso del infarto cardíaco, del que todavía o del que hablaremos más adelante. En algunos decursos patológicos, la fase de reparación es precisamente mucho más peligrosa que la fase de conflicto activo. Por la ignorancia de esta regularidad biológica, nos resultaba imposible no solo conocer y entender realmente cualquier enfermedad, sino que tampoco podíamos curar a los pacientes de un modo científicamente correcto, porque como ya hemos dicho, pensábamos que la fase de reparación era una enfermedad en sí misma. Y ahora entra en más detalle a explicar la fase simpaticotónica del conflicto activo, ¿vale? Y cómo evoluciona la fase del conflicto en sí, desde que se da la situación vivida como traumática y en soledad y sin aparente solución hasta que se soluciona. Dice, durante el momento del DHS, del Dirkhammer Syndrome, o del Dirkhammer Syndrome, ¿no? Sí, del shock, del momento, del suceso concreto, con día y hora, todo el organismo se encuentra en simpaticotonía permanente, en fase de estrés permanente. Ya hemos visto que este estrés se produce a nivel biológico como un medio sensato para coger la última posibilidad y superar el conflicto. A este fin hay que dedicar todas las fuerzas, porque estamos hablando de que solo se activa el programa cuando la psique detecta peligro para la supervivencia, ¿sí? Entonces, claro, los mecanismos biológicos que se activan están enfocados a dedicar todas las fuerzas a solventar eso, porque está en peligro la supervivencia y que hay más importante, ¿no?, para la biología que eso. El individuo que no lo consigue en un determinado tiempo ha desperdiciado su oportunidad biológica. Aunque el conflicto se resuelva, pero ya demasiado tarde, el individuo morirá en cualquier caso. Son una excepción, por un lado, el denominado conflicto activo en suspenso, con el que se puede llegar a una edad avanzada, que se transforma, pero que en sustancia permanece activo hasta la muerte. Y por otro lado, la constelación esquizofrénica, con la que no se acumula ninguna masa conflictiva y se puede llegar también a una edad avanzada. Durante la fase de conflicto activo, la fase de estrés, el organismo funciona a un ritmo acelerado con el perjuicio del organismo. Es decir, te da
un extrabiológico, ¿sí? Pero como consecuencia pagas un daño en el organismo, ¿sí? Y eso es lo que explicamos cuando hablamos de la ley natural y cuando hablamos de que existe una ley en el mundo, que es la ley de causa y efecto. Toda causa tiene sus consecuencias, por lo tanto, no solventar nuestros conflictos de manera autónoma conlleva que se active la biología y te dé esa oportunidad biológica, pero con las consecuencias de sufrir un perjuicio en el organismo, que luego habrá que reparar. Y esa reparación se puede complicar. También aquí, hablar de enfermedad significa no haber entendido nada. ¿Cómo puede un individuo salir bien de su conflicto si no moviliza todas sus fuerzas? En el pasado, el cáncer en los órganos nos parecía un efecto secundario indeseado o no previsto de esta fase de estrés permanente. Pero el tumor en el órgano forma parte de este programa especial, biológico y sensato de la naturaleza. Yo personalmente, esto lo escribe Hammer, he considerado en cierta medida el tumor en el órgano también como una especie de selección orgánica y al mismo tiempo un método de selección de la naturaleza para el ámbito representativo biológico y psíquico correlativo. Por ejemplo, órgano, huesos, ámbito representativo biológico, autoestima. En otras palabras, si un individuo no supera durante largo tiempo el método de selección inflexible de la naturaleza dentro de un ámbito representativo y del órgano correspondiente, se elimina de la competición. En este método de selección, los órganos viejos, ¿sí?, es decir, los más antiguos, están menos expuestos que los órganos recientes. Los órganos viejos tienen sus centros de relé en el paleoencéfalo y los recientes en el neoencéfalo. Recordemos que relé era esa parte del cerebro que gobierna un órgano concreto. Mientras que los órganos del paleoencéfalo son indispensables para la vida, los órganos del neoencéfalo solo lo son en parte, aunque de hecho en los relés de territorio pertenecientes al neoencéfalo, la fase PCL o de posconflictiólisis o de solución pueden ser a veces muy peligrosas y ahí encontramos infarto cardíaco izquierdo y embolia pulmonar. Dice, durante la fase de conflicto activo, el paciente tiene poco apetito o no tiene ninguno, duerme mal, piensa continuamente en su conflicto o su problema. La circulación sanguínea periférica está limitada a causa de la constricción capilar. Todos los procesos vegetativos de recuperación se reducen al mínimo. No hay reparación en ese momento en el cuerpo. El cuerpo está en movilización general para superar el problema / conflicto. Durante este periodo de conflicto activo se desarrolla un cáncer o se genera una necrosis o sucede una modificación del funcionamiento celular, según de qué conflicto se trate. Sí, porque esto cabe especificar que a veces, dependiendo del órgano, creo que son los órganos de una parte del mesencéfalo, a veces no hay proliferación o reducción, sino lo que hay es hiperfunción o desfunción, que ahí tendríamos, por ejemplo, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Sí? En este periodo de conflicto activo, desde que se da el shock hasta la conflictiólisis, es decir, la solución, el foco de Hammer está en el cerebro como estrés especial o inervación especial, es decir, un modo de comunicación neuronal especial. Solo por medio de estrés especial se llega a la proliferación celular, a la necrosis o a la modificación del funcionamiento del órgano.
Cuanto más amplio es el foco de Hammer, más grandes son también los tumores, las necrosis o las alteraciones de las células. Cuanto más intenso es el conflicto, más rápidamente crece el tumor, más rápidamente se genera la necrosis y más intensa es la modificación del funcionamiento celular en esos tipos de cáncer que no prevén ninguna proliferación celular por mitosis ni necrosis. Lo llama tipo de cáncer porque él a esas enfermedades que tienen hiperfunción o hipofunción también les llama enfermedades oncoequivalentes, es decir, al final sería lo mismo, darte más o darte menos, pero no se multiplican las células, simplemente aumentan su funcionamiento, ¿sí? Dice, los datos anamnésticos más importantes, es decir, anamnésicos es cuando nosotros hacemos el estudio de los hechos para ver qué está pasando, lo más importante es localizar el hecho que causó el trauma y el hecho que causó la solución. Conociendo estos datos y la dimensión del conflicto, de aquel suceso que sucedió y la intensidad, obtenemos un esclarecimiento sobre la gravedad de las alteraciones que tenemos que tener presentes. Hacemos un análisis de cuál es la masa conflictiva, pues el crecimiento del tumor ya nos da esa información. No sabemos con precisión si en la simpaticotonía permanente, durante la fase del conflicto activo, las células alfas en el páncreas se estimulan continuamente, de modo que se reduzca la producción de glucagón y por lo tanto el hígado movilice el glucosio eliminándolo de la reserva del cuerpo, bloqueando o reduciendo fuertemente la digestión. Aquí he puesto un ejemplo. En cada caso el organismo está en estado de alarma y parece como si la fatiga de la digestión fuese solamente una molestia. En esta fase de simpaticotonía de conflicto activo tiene lugar también la multiplicación de los hongos y de las bacterias pertenecientes a los órganos directos del paloencéfalo en sincronía con la proliferación celular. Casi podríamos decir como reserva para la futura destrucción del tumor en la fase de solución, que tiene inicio cuando se soluciona el problema. Lo vamos a dejar por hoy aquí, ¿sí? Ya hemos hecho una hora de directo, hemos acabado de explicar detalladamente la fase activa. El próximo día, que será el miércoles 5 de febrero, seguiremos profundizando en cuándo se da la solución del conflicto y entraremos en las fases de solución, a explicarlas también. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, la puede exponer. Recordar que lo mejor es suscribirse al canal para estar atentos de cuando se genera el directo. También tenéis el canal en YouTube, ¿sí? La Casi Solución. Allí tenéis ambos cursos de Ley Natural y de Medicina Germánica. Yo siempre luego descargo esto, lo edito y lo publico. Allí podéis dejar las preguntas que os surjan en un futuro. Desde allí podéis compartir con vuestros seres queridos este conocimiento para que empiece ya a proliferar la verdad al final, ¿no? Y para que cada vez más personas estén dispuestas a buscar la coherencia, ¿no? Dentro de los sucesos que nos suceden en el cuerpo. También podéis suscribiros allí, ¿sí? No os cuesta nada, le dais apoyo al canal, así puede crecer, puede llegar a más gente, ¿vale? Hay una cosa que se llama la masa crítica. Si no hay gente suficiente sustentando una idea, nunca se manifestará en el mundo y la mafia de la industria nos matará a todos. Entonces, bueno, es mi recomendación.
Y como anuncios, deciros que el próximo domingo, día 26, tendremos el programa mensual que estamos haciendo con Félix Rodrigo y hablaremos del trabajo asalariado, un tema que ya tocamos en la última sesión y que me parece de crucial importancia y súper interesante. Así que dicho esto, y viendo que no hay comentarios ni preguntas, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Buenas noches y nada, que viva la libertad, el conocimiento y la justicia.